¿Qué tal? La crisis de Vox en Baleares ha estallado después de meses larvándose en la sombra. Era un secreto a voces en el partido. La crisis se extiende más allá del Parlamento Balear y amenaza a varios municipios de las islas donde gobiernan Partido Popular y Vox. ¿Qué intereses hay y quién está detrás de la rebelión de 5 diputados autonómicos contra la actual presidenta de Vox Baleares, Patricia de las Heras, apoyada por la Dirección Nacional, y el presidente del Parlamento Autonómico, Gabriel Lesén? ¿Quién maneja los hilos de los rebeldes en la sombra, si es que hay alguien? ¿Qué ha pasado en Vox Baleares desde que hace un año dejó la presidencia Jorge Campos y la Dirección Nacional lo mandó al Congreso en Madrid, sentado al extremo de la bancada de Vox, codo con los diputados de Bildu? Vox sacó en mayo 8 diputados autonómicos. Uno se fue ya al grupo de no adscritos este verano y ahora los 5 rebeldes reivindican la marca de Vox que la Dirección Nacional les niega porque han sido expulsados del partido cautelarmente. A Vox le quedarían, por tanto, oficialmente 2 diputados, insuficientes para sacar adelante con cierta tranquilidad los proyectos del gobierno del PP. Sumarían 27 escaños, la mayoría está en 30, la izquierda tiene 25, el Partido Popular otros 25, un sufrimiento legislativo para Marga Proens. Los 5 rebeldes de Vox expulsados por la Dirección Nacional rompen la estabilidad institucional del Parlamento Balear porque afecta a su presidente la cuestión y del gobierno de Marga Proens. Son justo los 5 escaños que necesitaría el PP para seguir teniendo mayoría para sus leyes. Toda una tentación. Un portavoz del PP Balear aseguró este miércoles que podrían apoyarse en esos diputados rebeldes de Vox para elegir un nuevo presidente del Parlamento, en su caso, si hubiera que hacerlo. ¿Qué hará el PP? Vox amenaza con consecuencias en otros gobiernos autonómicos si Proens pacta con los expulsados. Génova está siguiendo muy de cerca la crisis balear. Entre medio, un folletín interno en Vox Baleares que no deja en buen lugar al partido, donde se cruzan acusaciones de grabaciones ocultas, de conversaciones telefónicas, de WhatsApp y denuncias de asuntos de dinero y de nepotismo hacia la anterior dirección de Jorge Campos por haber convertido en el pasado Vox Baleares, dice la actual dirección regional de Patricia de las Heras, en una especie de chiringuito familiar. Un espectáculo que no merecen los votantes de Vox en un lugar crucial como las Baleares, donde lo importante debería ser ponerse a trabajar y centrarse sin intereses personales en desmontar el sanchismo y el pancatalanismo instalado desde hace años en las islas. Lo de Vox Baleares se veía venir, pero por la razón que sea en Vox han aplicado aquello tan de Mariano Rajoy, de dejar pasar los problemas que uno no sabe resolver, a ver si se mueren o se solucionan solos. Pero terminan estallando, está claro. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y en La Antorcha con Jaime González. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien. Y con Hugo Pereira. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Un placer, gracias por la invitación. Bueno, ahora hablaremos de esa crisis de Vox en Baleares para saber un poco y entender qué está pasando. Antes que nada, vamos a escuchar al presidente del gobierno, que se ha convertido, ¿verdad, Jaime, Hugo, en juez y parte casi? Bueno, juez y parte seguro. Ha dicho en Bruselas, bueno, que él va a amnistiar a todo el mundo y que además el terrorismo en Cataluña no es terrorismo, que él sabe lo que es terrorismo. Bueno, pues como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. Bueno, Jaime, venga, empieza tú. Ahora escucharemos a Sánchez opinando, porque claro, no hay archivo ni hemeroteca que le aguante, ¿no? Lo más surrealista no es que nos diga lo que él piensa, que nos lo ha dejado bien claro, sino que piensa que todos pensamos como él. Sí. Porque ha dicho, como todo el mundo sabe, sí. Pues mire, presidente del gobierno, yo no lo sé. Y como yo supongo, habrá muchos. Yo no sé si efectivamente quienes estuvieron en los mandos del proceso, quienes reventaron las calles, han cometido un delito de terrorismo. Y como no lo sé, y hay separación de poderes porque estamos en un Estado de Derecho, prefiero que sean los profesionales del saber en este caso, que son los jueces.
Este señor, el presidente del gobierno, ya lo sabe y en consecuencia se pasa la separación de poderes por el arco del triunfo y dictamina que como él es el jefe del Ejecutivo y el jefe de todos los tribunales de este país, pues al final les concede un certificado de buena conducta y tira por la calle del medio. Me parece muy grave lo que ha dicho. Es que dice van a ser amnistiados. Van a ser amnistiados. Sí, hombre. Bueno, van a ser amnistiados. Ya veremos. Ya veremos. Claro. Ya veremos. Eso, bueno, eso al final depende de que Puigdemont pase por el aro. Pero lo otro, de que todos sabemos, de que todos los españoles, tú, yo, todos los que nos están viendo, sabemos que no hay terrorismo, pues me va a perdonar, presidente del gobierno, a mí no me meta. Claro. A mí no me meta. Que yo tengo dudas serias. Claro. Es más, me inclino a pensar que sí que hay un delito de terrorismo, no por nada, sino porque hay unas investigaciones judiciales que entienden que hay indicios que apuntan perfectamente a la comisión de un delito de terrorismo. Es decir, que si nos tenemos que inclinar por algo, va a ser porque sí que hubo terrorismo. Claro, realmente lo que indica esto, Hugo, es que mentalmente, como dice Jaime, a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, le sobran los jueces. Sí, sobra todo. Le sobra a todo el mundo. Mentalmente y, digamos, en términos de acciones, ¿no? Hemos visto cómo intenta, usurpar el mayor número de tribunales posibles, ¿no? En todo caso, si no existe, digamos, el terrorismo en el independentismo catalán, la pregunta que se le tiene que hacer al presidente del gobierno es por qué lo quiere amnistiar, ¿no? Eso para empezar. Es decir, si él está convencido que no existe terrorismo en Cataluña y que no hay terrorismo y lo sabe todo el mundo como él dice, entonces, ¿para qué, digamos, quiere amnistiar ese delito de terrorismo? ¿Para qué manda al ministro de Justicia, Félix Bolaños, diciendo, bueno, vamos a amnistiar, vamos a excluir el terrorismo, salvo, digamos, aquellos que... o vamos a amnistiar a todos, salvo aquellos terroristas que no hayan violado los derechos fundamentales, ¿no? Como dijo en su momento el ministro Félix Bolaños. Entonces, ¿para qué quiere amnistiarlos si tan convencido está efectivamente de que no hubo terrorismo, ¿no? Esa es la primera pregunta, porque evidencia una clara incoherencia, ¿no? en el relato y en las acciones del presidente del gobierno. Más allá de eso, efectivamente, es una injerencia absoluta y total de la separación de poderes, que es la base, la columna vertebral, la base troncal, digamos, de cualquier democracia. Es decir, sin separación de poderes no existe una democracia. Y esto, lo dice cualquier politólogo, cualquier jurista, cualquier persona que sepa y conozca un poco cómo se estructura un sistema democrático, sabe perfectamente que es condición sine qua non la existencia de separación de poderes, ¿no? Y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se le ha cargado la separación de poderes, ¿no? Con su intervención. Entonces, es mucho más grave, concluyo, es mucho más grave que decir que es lamentable, que es una vergüenza lo que ha dicho. No, es muy grave. Es muy grave porque el presidente del gobierno, el líder del Ejecutivo de un poder del Estado, se ha cargado el resto de poderes. El judicial y el legislativo, cuando le conviene también se lo carga. Entonces, es que es muy grave. Yo creo que más allá de la barbaridad que ha cometido en términos de entender lo que es una democracia y un Estado de Derecho pleno o más o menos pleno, yo creo que estas declaraciones hay que entenderlas en clave de hacia quién iban dirigidas. ¿Iban dirigidas a nosotros? Yo creo que no. Yo creo que iban dirigidas a Junts. Claro, fíjate. Es decir, le doy tranquilos que os vamos a... que Puigdemont y vais a estar todos... Es decir, claro, es un mensaje de tranquilidad a Junts y a Carles Puigdemont. No sé muy bien si lo que ha querido decir es que con la redacción actual, con la que pactaron y al final de la que se bajó Junts, vale, o le está mandando un mensaje más o menos... que ya hemos hablado con Pumpido y la cosa... Claro, la cosa está clara. Es decir, no iba dirigido a ti y a mí, iba dirigido a Puigdemont. Claro, pero yo creo que si Puigdemont le ha oído, le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro. De todos, fíjate que han dicho hoy han dicho, el PSOE tiene que elegir y Sánchez tiene que elegir entre el acuerdo con nosotros o el acuerdo con Pumpido. Claro. Han dicho literalmente, ¿no? A lo mejor el mensaje es efectivamente hoy tranquilo que Cándido está leyendo ya. Pero esto. Fíjate que yo además creo una cosa, es verdad que hasta hace 2 meses, digamos que el Tribunal Constitucional era ese escollo que todos sabíamos que al final iban a pasarlo, rozando el poste, pero lo iban a pasar, porque al fin y al cabo el guardián del Tribunal Constitucional es un mandado de Pedro Sánchez. Eso es. Bien, pero es que yo creo que se les ha escapado de la mano la derivada y la coordenada Unión Europea. Hasta hace un mes yo era de los que pensaba que al final eso de la Comisión Europea, de la Unión Europea, final... están a sus cosas y dirían que eso es una cosa interna de España y tal, pero las cosas se han complicado demasiado en este último mes y medio y ahora sí que creo de verdad que la Unión Europea
está muy preocupada, sobre todo porque, fíjate, vamos hablando de terrorismo y el terrorismo parecía que no hacía mella en las conciencias de la Unión Europea, o no demasiada conciencia, y ha salido la trama rusa, claro. y se han activado como un resorte. Claro, aquí dijimos, y lo comentamos en este programa, y aquí lo dijo Esteban González Pons en la última entrevista que tuvimos hace unas semanas con él, y lo dijo Adrián Vázquez. Dijeron los dos, que conocen bien Bruselas, hay un asunto que aquí en España está pasando un poco desapercibido, incluso que se ha ridiculizado, que si venían soldados rusos, qué tal, pero que es la trama rusa, que para Bruselas rusa es palabras mayores. Hombre, y el hecho de que la amnistía vaya, ¿verdad, Hugo?, a dejar la posibilidad de no investigar esa trama rusa, para Bruselas sí que es una línea rojísima. Esa sí que es roja, vermellón. Bueno, absolutamente. Bueno, para empezar, el terrorismo también es una línea roja, más que nada porque hay una directiva que obliga, de la Unión Europea, que obliga a todos los Estados miembros a perseguir absolutamente y sin diferencia entre bueno y malo el terrorismo. Es decir, a perseguir todo lo que se te catalogue como terrorismo. Pero más allá de eso, efectivamente, está la otra, exigencia de Junts, de exigencia de Puigdemont, y es que también se amnistíe el delito de alta traición. Y esto, efectivamente, ya hablando en términos de Unión Europea, ya son palabras mayores. Parece que está claro que Puigdemont o el entorno de Puigdemont o los independentistas han llevado a cabo conversaciones con servicios secretos rusos. Eso es lo que se está conociendo en estos últimos días y es lo que se está tratando de acreditar. Al menos claros indicios hay, ¿no? Y esto, desde luego, pues la Unión Europea, como estamos diciendo, es una inmensa línea roja porque no es que hablen con servicios secretos rusos, es que ponen en jaque la estabilidad de la Unión Europea, la estabilidad efectivamente de España, pero también de la Unión Europea. Y esto, en términos de seguridad y defensa, vamos, es evidentemente una línea roja para la Unión Europea. Sobre todo porque una cosa es que ya tenemos asumidos pues la guerra híbrida de Rusia en el Departamento de Seguridad Nacional, en el búnker de Mokola, saben perfectamente de lo que estamos hablando, lo saben y lo sufren a diario de forma masiva las personas que están allí trabajando, y estamos hablando, claro, ya no de una injerencia en elecciones, estamos hablando de la injerencia de un país para romperlo. Y además adelanto que en las próximas horas van a ir saliendo en redes sociales evidencias tan claras como vídeos de Puigdemont diciendo la Cataluña independiente tendrá muy buenas relaciones con Moscú. Es decir, y sobre todo, claro, esta ley de amnistía, ha salido el juez Aguirre, estaba pensada y van avanzando, venga, no sé qué, el terrorismo, pero hablamos ya de alta traición. Eso habrá que incluirlo también, porque es otro delito diferente. Hombre, evidentemente, pero fíjate, yo creo que aquí quien más se conoce los entresijos de cómo puede responder la Unión Europea es precisamente Puigdemont y el abogado de Puigdemont. Sí, claro. Que es un indeseable. El Boyer sí. Es un indeseable, pero se conoce el paño. Hay que reconocerlo. Se puede ser indeseable, y este es indeseable en grado sumo, pero se conoce el paño. Los abogados de Terras, que eran muy buenos todos, y se las sabían todas. Que nadie se caiga de un guindo. Si Junts ha dicho que no, es porque se empeñó el Boyer después de desgranar la ley, la última enmienda pactada con el PSOE, llegó a la conclusión de que les dejaba indefensos ante la Unión Europea. Y si te lo dice que se conoce el paño, entre otras cosas porque él está allí metido, está en el fregado, él está en el fregado. A mí me parece que eso es muy indiciario. Es decir, yo creo que Junts es el primer consciente de que tal como estaba redactada la última enmienda, eso no le ofrecía una patente de corso a Puigdemont, eso no se ponía a blindar a Puigdemont, sino dejarle ante la posibilidad de que la Unión Europea tumbara la norma. Por eso llama la atención mucho más lo de hoy de Sánchez, claro, ¿no? Que es una especie de mensaje de tranquilos, que os vamos a amnistiar a todos. Fijaos, claro, decía Sánchez, ¿verdad? Sí, pero Sánchez les ofrece, la garantía que tenéis, el escudo que yo os ofrezco es el Tribunal Constitucional. Pero Puigdemont dice, es que a mí el Tribunal Constitucional no me vale para nada, porque a mí quien me puede dar la bofetada final no es el Tribunal Constitucional español, sino los tribunales europeos. Esa es la clave. Por eso, fijaos, claro, dice todo el mundo, decíamos, ¿verdad? Hugo y Jaime decíamos, todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo, menos el propio Sánchez.
y yo creo que lo que decía antes Jaime, yo creo que esa es la clave absoluta. Yo creo que el primero que ya no se cree el tema de la amnistía es el propio Puigdemont. No se cree la amnistía y por eso están forzando la máquina hasta el final. Saben perfectamente que si no es en el Tribunal Constitucional, que yo sigo diciendo, lo dije en su momento, si se incluye finalmente alta traición y todo el terrorismo, como pide Junts, exige Junts en esa ley de amnistía, yo creo que ni tan siquiera pasa el filtro del Tribunal Constitucional. O sea, ni tan siquiera... Ahí discrepo. Ni tan siquiera... Ahí discrepo. Yo creo por aquí, mírale ya por luego aquí. El filtro del Tribunal Constitucional lo pasan, pero vamos, lo pasan de manera además la alta por amplio traición margen, por el amplio margen que todos sabemos, 7-4. Sí, bueno, si es que eso pero ya yo está. creo, bueno, Yo de verdad, yo creo que el Tribunal Constitucional, yo no voy a hacer ninguna crítica, ningún reproche al Tribunal Constitucional, porque se describe por sí solo, todas las resoluciones, todos los veredictos emitidos en los últimos meses se han sustanciado exactamente con el mismo resultado, 7-4. Y si Pedro Sánchez necesita sacar adelante la amnistía con el visto bueno del Tribunal Constitucional, con independencia de que ya veremos lo que diga la Unión Europea, no te quepa la menor duda que será 7-4 o a lo mejor en su defecto será 6-4 por aquello de que en un arrebato de dignidad el que fuera ministro de Justicia y hoy miembro del Tribunal Constitucional se abstenga. Pero de ahí no pasamos. Oye, yo creo... Del 6-4 no pasamos. Hay una cuestión... sí, muy rápido, Hugo. Sí, rapidísimamente. Yo creo que el Tribunal Constitucional, alguien, un interpuesto, aunque sea entre Cóndido Pumpido y Pedro Sánchez, le ha dicho, oye, mira, 2 más 2 tienen que dar 4. Vamos a intentar ajustar que dé 4, pero tiene que dar 4. Entonces, como te plantas aquí, o esto va a ser imposible de que dé 4. Yo creo que algo tuvo que haber ahí, porque estamos viendo que el PSOE, bueno, pues ese día se plantó con el riesgo incluso que hemos visto de humillación absoluta descrita por todos los altavoces mediáticos del gobierno. O sea, bueno, nadie dudó en el que fue una humillación. Ya analizamos aquí además las caras desencajadas. Claro, por eso. Espejo del alma mejor que nunca de un tipo iracundo, ¿verdad? Acostumbrado a hacer su santa voluntad, que como nunca habíamos visto probablemente a Pedro Sánchez, esos músculos tensos, etcétera, etcétera. Realmente estaba contrariado. Hay una cuestión también legal que se está planteando en estas horas, y lo han planteado algunos antiguos miembros del cuerpo de letrados de las Cortes, y es el hecho de que el reglamento tiene un agujero. Porque una vez, se lo vamos a explicar muy rápidamente, el reglamento establece la posibilidad de que una ley orgánica, el dictamen de una ley orgánica llegue al Pleno, efectivamente, y si esa ley orgánica, aprobado el dictamen en el Pleno, aprobado el dictamen en comisión, llega al Pleno, obtiene más síes que nos, pues ya está, obtiene mayoría absoluta, tiene que obtener mayoría absoluta, pasa al Senado. Si no obtiene mayoría absoluta, pero hay más síes que noes, se devuelve a comisión, pero no dice nada de si no obtiene mayoría absoluta y encima la mayoría absoluta es de noes. Con lo cual hay quien plantea, Jaime, que no debería ser devuelta a comisión, sino que debería de caer completamente. Vamos a ver. Y iniciarse el trámite de nuevo, con lo que supone de extensión del tiempo y el problema político, para que ustedes lo entiendan, para Sánchez y sus aliados. Yo me he leído el reglamento en su artículo 131 30 veces. Yo lo tengo muy claro, pero evidentemente tiene una laguna, es decir, que no acota la posibilidad última, esto que ha ocurrido no lo acota, pero sí que se sobreentiende por los 2 otros supuestos anteriores que cita de manera específica el reglamento del Congreso. Todos los quienes nos están viendo ahora saben que, al tramitarse como un proyecto de ley orgánica, requiere de una mayoría absoluta, 176. La ley te dice, en el caso de que esto tenga los 176 o más, es decir, mayoría absoluta, está sencillísimo. Al Senado, al Senado, ha salido adelante. En el caso de que no consiga la mayoría absoluta, los 176, pero tenga más votos favorables que votos en contra, en ese caso vuelve a comisión. A comisión. Y ya no dice nada más. Pero el buen sentido de la lógica y del sentido común te dice, coño, si uno va directamente porque tiene la mayoría absoluta al Senado y habiendo tenido más sí que no, sin alcanzar la mayoría absoluta, vuelve a la comisión, en el caso de que haya sido rechazada y además rechazada por mayoría absoluta, lo que hace es decaer, es decir, que la ley tiene que empezar de cero otra vez.
Y ahí es donde se están enredando unos y otros. Yo lo tengo muy claro. Es decir, en puridad jurídica, esto debería empezar a tramitarse de cero. Sí, ahora, negociar de nuevo ya la sabemos que los servicios jurídicos del Congreso están dominados por quien están dominados, sirven a los intereses de quien sirva y puede hacer una interpretación laxa, torticera o al servicio de Pedro Sánchez que devuelva esto a la comisión en lugar de enviarlo a la casilla de partida. Con la que ganan tiempo, porque ya ha dicho Claro. Junts, ha dicho Puigdemont que la quieren integral y ya. Claro, el asunto es que se produjo, Hugo, además, el otro día, dentro de este esperpento que vivimos, una circunstancia para que ustedes la entiendan, que es que primero se votó el dictamen de la comisión y el dictamen de la comisión sí salió aprobado. Pero a continuación se votó el carácter orgánico de la ley, que es lo que tumbó Junts, de manera que hay juristas en el Congreso, y en cualquier caso va a ser el enviado de Sánchez que han puesto de jefe, del que están todos hasta las narices de él por su sectarismo. Claro, el asunto es que al votarse el dictamen está aprobado, pero el carácter orgánico de la ley no está aprobado, y van a intentar colar para ganar tiempo que vuelva a la comisión cuando hay dudas sobre si debería o no. Volver a la comisión. A ver, para empezar, el reglamento del Congreso, digamos, no ha estipulado este caso porque es del todo absurdo, eso para empezar. Es decir, que una formación política, es decir, apruebe el dictamen y que luego tire abajo el conjunto de la ley o el carácter orgánico, como estamos diciendo, con más no es que sí, es que esto también es la clave, el más no es que sí, ya no es que no considera mayoría absoluta, sino es que hay más no es que sí. Claro. Entonces, aquí está, yo creo que está el quid de la cuestión. Para empezar, insisto, el reglamento no contempla este caso porque es del todo absurdo, algo sin precedentes y que carece de toda lógica, ¿no? Lo que ha ocurrido carece de absolutamente todo tipo de lógica. Entonces, más allá de eso, claro, al no estar estipulado como tal este caso en el Congreso, pues ni tampoco al haber, por así decirlo, como jurisprudencia o costumbre, ¿no? En el Congreso porque no ha ocurrido tal cosa todavía, no es sin precedentes, pues al final se va a intentar aplicar, yo entiendo, lo más cercano a lo que está estipulado, y es que se vaya a la comisión porque se aprobó, argumenta, ¿no?, el dictamen. Entonces, como el dictamen está aprobado, pues entonces se marcha a la comisión de hay un precedente, hay precedentes de, efectivamente, pasó por ejemplo con la ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial de Aznar, que efectivamente no obtuvo mayoría absoluta, pero sí tuvo más síes que no. Pero eso síes, y pasó y volvió a comisión, pero lo que no hay es que se la tumben por mayoría absoluta. Pero en cualquier caso yo creo que nos estamos perdiendo en disquisiciones de tipo jurídico, porque también tienen que saber, quien nos esté viendo, que las decisiones, el criterio de los letrados del Servicio Jurídico de la Cámara, al frente de los cuales está un mandado de Pedro Sánchez, por mucho que se quiera ser purista y decir no, tenemos que volver a cero, luego está la decisión de la mesa del Congreso, porque no es vinculante la decisión de los letrados. Que es mayoría absolutísima de todos ellos. Y como la mesa del Congreso tiene mayoría a la izquierda, pues evidentemente tirarán por la calle del medio, harán de su capa un sayo. Seguramente el Partido Popular o incluso vos podrán llevarle a los tribunales, llegará al Tribunal Constitucional, se pronunciará a calendas grecas, es decir, dentro de 14 años, cuando ya no haya ninguno de los que están en la mesa en activo. Eso es lo que pasa. Y ojo, perdón un segundo, si esto, imaginaros, volviera a la casilla de inicio, se tuviera que volver a registrar la ley, se tuviera que volver a admitir en la mesa del Congreso, aquí habría la polémica, es decir, hay un informe del letrado mayor sanchista, digamos, o afín a Sánchez, que dice que no hay palmaria inconstitucionalidad en la ley, y luego recientemente, hace unos días, recordemos, hemos visto un informe de letradas, ¿no?, del Congreso diciendo que, ojo, que sí que hay palmaria inconstitucionalidad en la ley. Entonces, claro, corren un riesgo, como finalmente vuelve a la casilla de inicio, corren el riesgo de a ver qué ocurre. Es decir, o hay palmaria inconstitucionalidad o no lo hay, ¿sabes? Bueno, si pusieron en marcha aquello de los pinganillos sin estar aprobado, etcétera, tantas cosas que han hecho ya que nos parecen absolutamente normales. Muy rápido, al hilo de la foto de ayer en Bruselas de Esteban González Pons, Félix Bolaños y el señor Reinders enfrente, visto que el Estado de Derecho resiste, más allá de la cosa esta de que estén en Bruselas y tal, pero que el Estado de Derecho resiste, que los jueces resisten, que los jueces están ahogando las maniobras político-judiciales de, como le llama Federico a Conde Pumpido, golpe Pumpido, ¿no?, etcétera, etcétera. El PP debería resistir y seguir sin pactar absolutamente nada, y mucho menos la cuestión del Consejo General del Poder Judicial, llegados a este punto. Bueno, yo ya me he manifestado, por activa y por pasiva. Me parece una memez superlativa
el tener que haber pedido ayuda a Europa, el haber buscado un mediador, un árbitro, allende nuestras fronteras. Es una cuestión de ámbito interno, afecta a una institución, a un organismo nacional, y los problemas nacionales se resuelven dentro de casa. Y si no se ponen de acuerdo, pues no se ponen de acuerdo. Pero eso de tener que ir a pedir ayuda a la Unión Europea para que un señor actúe de árbitro vale, debería a mí me parece que eso ha sido un error estratégico del Partido Popular, porque si ahora Europa, como estoy seguro que va a hacer, va a tomar una decisión de carácter salomónico, ni para ti ni para mí, ¿qué hace el PP? Bueno, tragársela. Ha ganado tiempo. Sí, pero al final te la has tragado. Y pasan las elecciones, llegan las elecciones europeas. A mí la vía Unión Europea, la vía que venga Europa a actuar de árbitro, a mí no me ha gustado. Es verdad que la posición del PP es la misma, Hugo, que la de la Unión Europea. Oiga, primero, se puede hacer a la vez. El otro día hablábamos con Esteban González Pons, que es el que está con estas negociaciones, y decía, se puede hacer a la vez, pero primero, un minuto antes, es la renovación del sistema, que es lo que exige al gobierno Sánchez la Unión Europea. Y después hablamos de los nombres, pero renovando el sistema, claro. Bueno, lo que está claro es que la Unión Europea sigue el modelo del Partido Popular de despolitizar la justicia. Pues Eso yo creo que es innegable, ¿no? Es decir, la Unión Europea lo que le ha dicho claramente al gobierno de España es, ojo, que los valores de la Unión Europea van encaminados en la línea de despolitizar la justicia. Es decir, que los jueces elijan a sus propios representantes, jueces y magistrados, ¿no? Es decir, entonces, eso para empezar. El modelo PP es en el que va ganando, ¿no? La Unión Europea de despolitizar la justicia. Luego, segundo, la foto que estamos viendo en pantalla es verdaderamente vergonzosa. Eso no hay por dónde coger las cosas como son, ¿no? Es decir, a un Ministerio de Justicia, a un vicesecretario excepcional del Partido Popular, junto con, digamos, un mediador europeo para un asunto nacional. Es decir, la foto es verdaderamente vergonzosa. Pero también sería, digamos, vergonzoso que el PP y el Gobierno, que el PP y el PSOE, pues acordaran en territorio nacional pues una cuestión y que luego se la pasara por el arco del triunfo, como está acostumbrado a hacer el Gobierno de España. Entonces ahí quedaría muy mal el PP. Entonces yo entiendo también esa dicotomía que han de tener, ¿no? O sea, yo estoy convencido que en el PP ven esta foto denigrante para España, es decir, ir a la Unión Europea a hablar esto, pero también sería denigrante para ellos que acordaran una cosa con el Gobierno y que luego se la pasara por el arco del triunfo. Entonces, al menos, oye, pues hay ahí claro, un testigo, ¿no? Un testigo directo. Bueno, yo entiendo también esa parte. Y luego lo que también habría una tercera vía, una tercera opción, y es que el PP exigiera derogar al Gobierno pues ese cambio que hizo para impedir que en funciones pues puedan nombrar a jueces, ¿no? Digamos, el Consejo General del Poder Judicial, a representantes. Entonces habría esa tercera opción también, claro. Lo que pasa que juegas con trileros, juegas con mentirosos, Bolaños no es fiable, claro. Escoló hace un año lo del Constitucional. Hay que pensar que el Constitucional está 7-4, ¿por qué? Porque les engañó claro. Bolaños al PP de Feijóo, engañó a Esteban González Pons, les metió una vicepresidenta de la cuerda del PSOE que le correspondía al PP, y hay además un miembro que corresponde también al PP que está por elegir. Quiero decir que la relación de fuerzas hoy sería 6-6 en circunstancias normales, de manera que negociar cualquier cosa, incluso delante de Reinders, que aunque sea vergonzoso todo esto, es negociar con unos mentirosos que te la van a colar, porque el objetivo fundamental es hacerse con el control del Consejo de... Pero hay un testigo. Pero hay un testigo, al menos. Está Reinders ahí y... Bueno, pero el testigo que más te da, si te la cuelan luego... también estuvo Bolaños con Reinders y volvió diciendo, no les preocupa nada. Tuvieron que salir la amnistía. Al día siguiente salió, oiga, que nosotros no hemos dicho nada de esto, que este señor ha mentido. Yo es que lo tengo muy claro. Yo, ante la tesitura de que ir a jugármela ahí con un mediador o un árbitro, que al final, eso ya te digo, al final va a tirar por la calle del medio y no le va a dar ni a uno ni a otro, porque se va a lavar las manos, que para eso están esta gente... Yo me quedo en España y lo mantengo bloqueado por los siglos de los siglos. Amén. Hasta que desaparezca Sánchez y Bolaños. Ya está. Yo es lo que haría, bloqueado. Exacto. Hay que reconocer... Claro, rapidísimo, hay que reconocer también que el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial, yo creo que, y esto no lo digo yo, lo dicen los jueces, es decir, es urgente, es decir, hay salas paralizadas, es decir, que esto no es al final una broma, ¿no? El tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, la imagen, como decíamos, estamos de acuerdo los tres, es vergonzosa la de la Unión Europea. Vergonzosa. Claro, pero eso, para eso es lo que quiere Sánchez. Sánchez lo que quiere es renovar el Consejo del Poder Judicial, colársela al PP, tener mayoría propia en el Consejo y todos esos 100 jueces. Y empezar
para que van nombrar desde en el Supremo hasta claro, un juzgado afines local de Vilanova y la Geltrú, que sean afines Pero para resolverles por eso digo yo, lo mejor, bloqueo. Ese es un problemón, claro. Pero bueno, en esta pero el circunstancia bloqueo. Mirad lo que le ha pasado a María Corina Machado en Claro. Venezuela, que ha salido el Supremo y ha dicho Toma. no se puede usted presentar en los próximos Bueno, pero 15 el años. informe- Y Enrique el Capriles informe- tampoco. Pero el informe que emitió ayer Reinders es claro, o sea, avanzar hacia la Que despolitización. el informe de Reinders se de la lo pasa a justicia. Sánchez por sálvase a la parte. Informe de Reinders. Bueno, vamos a una última cuestión muy rápida. La crisis de Vox Baleares, ¿qué os parece? ¿Qué hay detrás? ¿Y cómo puede afectar? Porque claro, probablemente no es lo mismo estar como estaba que estar como está. Y entonces, y ayer mismo un portavoz del Parlamento de PP, el Parlamento Balear, dijo, bueno, que está por ver, a lo mejor, aunque solo sea para nombrar a un nuevo presidente, si toca el caso, usarán a los 5 rebeldes de Vox. Yo, sin estar muy al tanto de cuál es la política balear, lo reconozco abiertamente, sí que he visto con la perspectiva de verlo desde aquí, digo 2 cosas. La primera es obvia, una recomendación a Vox, con cariño. Hay que cuidar más los procesos de selección de personal. No es normal, no es normal. Cuando tú, naturalmente, te pones delante de alguien y estableces criterios de selección para ver con quién vas a trabajar, tienes que tener la suficiente perspectiva y perspicacia para saber en manos de quién te pones. Es evidente que los criterios de selección del personal, es decir, de la lista de Vox, para Baleares, estaba hecha regular, porque no es normal que de 8 se te revelen 5. Bueno, y un sexto que, Y un sexto que ya se había fue a pasado los al no otro lado. adscritos, o sea Es que- decir, hay que hacer los criterios de selección de personal con mayor rigor. Y en segundo lugar, y ahí estoy de acuerdo con vos, vamos a ver, me da más la sensación de que estos se mueven más por la codicia del puro poder, la ambición, el dinero, que por convicciones. Porque si fuera por convicciones, además, yo creo que una de las piedras angulares de Vox en Baleares era la política lingüística, es decir, su rechazo frontal a las políticas de inmersión, su defensa frontal también de que los padres pudieran elegir el idioma que quisieran en las aulas para sus críos. Bueno, pues precisamente todo ha venido a cuenta de que estos 5 díscolos rebeldes, pues venían a decir que lo de Vox era demasiado rígido, demasiado firme en esta materia y que no había que ponerse tan así. Oiga, ¿cómo que no había que ponerse tan así? Si estoy seguro de que las razones que llevaron a la gente en Baleares a votar por Vox, los que votaron, tenían que ver mucho con esto, con el hecho de la política lingüística. Y ahora resulta que salen 5 diciendo que es que somos muy talibanes en política lingüística, tenemos que cambiar, tenemos que darnos un impulso para proyectarnos más hacia la verdadera sociedad. Pero ¿qué verdadera sociedad ni qué niño muerto? Es decir, a mí me parece que han abdicado de una de sus principales valores y convicciones y que lo han hecho más por el lerele que por esto y el pensamiento y la ideología y por todas estas cosas que se suelen decir cuando tienes que justificar que te has convertido en una suerte, porque es una suerte de transfugismo, en bloque, pero transfugismo. ¿Cómo lo ves tú, Hugo? Bueno, pues muy de acuerdo con Jaime, ¿no? Es decir, yo creo que hay grabaciones, está por ahí, abro comillas, el puto Santi, cierro comillas, es decir, hay una serie de indicios que indican que no se movían demasiado por la ideología y sí por cuestiones de interés personal. O sea, yo creo que eso es lo más evidente, ¿no? En todo caso, se le abre, evidentemente, un problema importante a Vox, que se le suma ya a los otros problemas que va teniendo, claro. Desde Vox niegan que haya una crisis interna, pero lo que es evidente es que de cara al público, digamos, la imagen que están dando es ciertamente de algo de descomposición, ¿no? Que se está un poco, o más que de descomposición, para ser más exactos, como que se está desmadrando un poco las cosas, ¿no? Que se está perdiendo el control, ¿no? Entonces, claro, y eso es preocupante, esa imagen que está dando, y Vox yo creo que es consciente y a ver qué hace luego. La otra derivada es qué va a hacer el Marga Proens, qué va a hacer el gobierno. ¿Va a tener que usar en un futuro a estos 5 de Vox, a estos 6, podemos extender a ese sexto, ¿no? ¿O no? Bueno, pues yo creo que al final Marga Proens tendrá que hacer valer su gobierno, tendrá que sacarlo adelante, y si hay alguna cuestión en la que los 5 o 6 rebeldes de Vox pues están de acuerdo con Marga Proens y los otros 2 no, pues igual tiene que tirar de los 5 o 6 rebeldes de Vox. Lo que pasa es que Pues la Dirección Nacional de Vox ya ha advertido claro, que si hace eso,
Marga Proens, por eso en Génova lo están siguiendo muy de cerca. Eso tendrá consecuencias en otros gobiernos autonómicos. La crisis, el problema es de Vox. Sí, el problema de los 5 o 6 rebeldes es de Vox, es decir, no es un problema del PP. Sí, pero los daños colaterales son los daños colaterales, ¿eh? Bueno, pero a ver, yo creo que el PP... No, el PP lo que tiene que hacer... Es responsable también los gobiernos. Sí, estoy de acuerdo, pero tiene que saber, tiene que tener mano firme y al mismo tiempo cintura, una combinación de ambas. Es decir, no sucumbir ante la tentación de los rebeldes, mantenerlos en cierta posición de aislamiento. Y negociar con los tres grupos. Y negociar con los tres. De todas formas, más allá de todo esto, a mí, verdaderamente, si estuviera en la dirección de Vox, lo que me preocuparía es empezar a trasladar a la opinión pública la idea de que Vox es un barco del que empiezan a saltar la gente porque ve que no ha cogido la singladura. Eso es lo que a mí más me preocuparía si yo estuviera en la sala de mandos de Vox. Sí. Esa imagen que traslada, que ya la hemos visto en otros partidos, de que ya empieza a haber desertores. Es decir, que se están bajando del barco, se supone, porque estos nunca se van a puerto, para subirse en otro. Porque al final estos siempre se terminan subiendo a otro barco. Bueno, Murcia pasó ya. Claro. En Murcia ya pasó ya. Y lo que hay en el fondo es hace un año, Jorge Campos, que era la persona que controlaba desde el inicio Vox Baleares, con su mujer además, efectivamente, pues dejó la dirección nacional lo mandó a Madrid, está en el Congreso de los Diputados, está en el extremo de la bancada, codo con el señor Iñárritu, el de Bildu, está en el extremo del todo, y la nueva dirección enviada por Madrid, de Patricia de las Heras, que incluye a Gabriel Lesén, el presidente del Parlamento Autonómico, pues ha lanzado una serie de acusaciones sobre cuestiones de dinero, grabaciones ocultas, lo digo para que ustedes entiendan lo que decía Hugo, acusaciones de que grababa a todo el mundo, incluido a Santiago Abascal, etcétera, etcétera. Bien, un vodevil que los que decíamos al principio, y supongo que estaréis de acuerdo, no merecen los votantes. Desde luego. Porque totalmente. Como no merecen ningún partido sus votantes espectáculos similares. Bueno, veremos qué pasa. Gracias, Jaime. Ha sido un placer. Gracias, Hugo. Un placer, gracias. Adiós, Hugo. Y gracias a ustedes por vernos.